Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Un día especial porque arrancamos esta nueva edición del Todo Campo, un Todo Campo 2022 en el mes de marzo, 26 de marzo. Damos inicio a este programa y con todo lo que hace a la actualidad. Muchas cosas han sucedido durante este tiempo donde tuvimos esta recesión, donde han pasado tantas cosas. Veníamos de una época de pandemia, de todo el año pasado. Ahora, bueno, la crisis mundial en cuanto a la guerra, todo nos afecta a cada uno de nosotros y principalmente a lo que hace al sector agropecuario. Un sector agropecuario que ha cambiado el tablero político a nivel internacional, donde las cosas no son las mismas, donde los precios no son los mismos, lo que puede llegar a pasar de aquí en más en cuanto a esta cuestión de esta guerra que se ha iniciado y no sabemos cuándo termina. Los precios de los commodities en sí han cambiado totalmente. ¿Qué va a pasar con el tema fertilizantes? ¿Qué es lo que va a suceder durante todo este tiempo de aquí en más? Porque si bien sabemos que Ucrania es uno de los principales actores del mundo en cuanto a lo que es alimentación, no se va a recuperar de la noche a la mañana. ¿Qué papel va a jugar la Argentina en cuanto a esto, con sus cuestiones, con sus crisis internas, crisis políticas, crisis que hay internas dentro del partido gobernante que también va para un lado o para el otro? Este alcance del Fondo Monetario Internacional, otra de las cuestiones que también va a traer aparejado a lo que va a ser a la conducción de gobierno de estos próximos años. ¿Qué va a pasar con esa interna? Bueno, en el contexto global, muchas cosas por decir, muchas cosas seguramente nos van a estar sucediendo a lo largo de toda nuestra programación, de todos nuestros programas, y lo vamos a tratar de ir desgranando a medida que pase el tiempo. Venimos en cuanto al sector productivo en nuestra zona, en nuestra región, con grandes inconvenientes de sequía, donde bueno, nuestros cultivos no han sido lo próspero que esperábamos, bajos rendimientos en maíz, bajos rendimientos en soja de mala calidad, por lo menos en lo que hace a nuestra área de influencia. Con esto le digo a usted que está del otro lado, muy buen día, iba a decir mediodía, muy cerquita estamos de eso, pero bueno, también el saludo para toda la gente que está ahí del otro lado. Germán Aureli, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Roberto, buen día a la audiencia. Como vos dijiste, Roberto, iniciando este nuevo año aquí en Todo Campo y con grandes movimientos a nivel global, salir de una pandemia que pensábamos que nos estábamos recuperando, que salíamos, y tras cartón este evento de esta guerra de Rusia y Ucrania, que viene a movilizar y a patear el tablero otra vez. No nos deja acomodar la pandemia y ya nos chocamos otra vez con esta circunstancia. ¿Qué es lo que va a pasar? Incertidumbre a nivel global. Todos sabemos que lo que pasa en el mundo siempre afecta a la Argentina, no así a otros países. Estuve viendo en la semana un poquito y todo nos afecta a nosotros. Siempre tenemos problemas de inflación, problemas de aumento de combustible. Cualquier movimiento a nivel global repercute en la economía argentina y en el campo, que depende mucho de los precios internacionales. Pero no es lo mismo, no pasa lo mismo en otros países. Con el precio del combustible, por ejemplo, la semana tuvimos un aumento importante, con costos que se incrementan, principalmente para el transporte, pero en otros países no lo afecta tanto. Como siempre, queda pagando la Argentina. Han tenido el barril de crudo, bajó a nivel mundial, en precio en dólares bajó $40. No se vio reflejado la baja en nuestros precios y pasaron 2 días y en el mercado europeo salieron a hacer protestas los transportistas porque esperan esa baja en los precios del combustible porque fluctúan de acuerdo al valor del crudo. Nosotros no tenemos baja nunca. No sé por qué en nuestro país la guerra nos afecta, el valor del crudo cuando aumenta nos afecta, el dólar cuando aumenta nos afecta, pero nunca hay baja.
están preocupados el sector de transporte porque los costos son cada vez más altos, aumentan los valores de los que son choferes en cuanto a seguridad social, en cuanto a sueldos, y aumentan los costos. ¿Y esos costos quién los va a pagar? Seguramente lo va a terminar pagando, como siempre, el productor. Los fletes van a aumentar, en transporte de cereal, en transporte de carne. Es un problema. Como vos decías, los precios a nivel mundial, en cuanto a este problema de la guerra, también nos va a afectar. Aumentan los fertilizantes, aumentan los insumos. ¿A qué precio se va a vender finalmente el producto terminado? Y otro inconveniente del clima. Los resultados no fueron buenos, se terminó la campaña, se está terminando la campaña de maíz. La de soja está empezando con números que no son los que se esperaban y los precios todavía no se sabe dónde van a quedar. Gran tema, ¿no? Gran tema lo que se viene, lo que tiene que soportar el productor. Bueno, Ezequiel Barbieri en los controles, gracias por ponernos en el aire, director general de toda la programación que hace a Canal 4. Bueno, hablábamos del tema clima, Germán. Una de las condiciones de las patas, como decimos siempre, de esta mesa del sector agropecuario es el clima. De tenerlo en cuenta, ¿no? Hay una estadística que lo estuvimos viendo los otros días, es que se va a realizar aparentemente por las temperaturas en los océanos y otras cuestiones vinculadas al estudio en sí, de tener otra niña, ¿no? De tener otra niña más. Si bien ahora está lloviendo, donde estamos pensando en que vamos a tener seguramente una buena siembra de trigo, porque hay agua en el perfil, porque está lloviendo, no tanta cantidad, la última lluvia ha estado, 19, 20 milímetros, donde parecía que era para mucho más, pero bueno, el perfil, por lo menos en nuestra zona, está teniendo agua. Aparentemente la niña va a estar nuevamente con nosotros. Y bueno, ahí viene la planificación de lo que se va a hacer durante el año. O sea, el productor va a tener que ver cómo se sale de esta cosecha de soja, qué va a pasar, cómo van a quedar los números al final, y también estar pensando en qué cultivo sembrar. El mundo lo que te pide es sembrar trigo, ¿no? O sea, dentro de esa perspectiva, ¿qué va a pasar con el trigo? ¿Qué va a pasar con nuestro seguimiento en los resistentes a sequía? Que lo que va a suceder lo vamos a tener que estar mirando, actualizando permanentemente, a ver qué es lo que va a pasar también con esto, porque también puede ser un actor importante, no se libera a nivel mundial, pero bueno, esa pata en sí, que es la del clima, es lo que vamos a tener que estar siguiendo muy de cerca, también con el tema costos y con el tema semillas, cómo vienen las semillas, pero me parece que es la pata, una de las patas fundamentales para poder decidir de qué se va a sembrar. Vamos a la actualidad, a lo coyuntural, y qué nos dice en sí el pronóstico del tiempo para estos días, no ya de prolongarnos en lo que va a pasar a futuro, sino lo que nos sucede en estos días. Vamos a tener lluvia, hay aparentemente algo para el martes, nos va a tener, toda esta época de cosecha seguramente, como nos pasó siempre, nos va a tener con lluvias, Así que, a ver, sí, contanos. Bueno, para empezar, como vimos, el clima está cambiando hora por hora. Nos levantamos esta mañana con un clima, un cielo nublado, aparentemente parecía venir así para todo el día. El viento que ha hecho de las suyas en la semana, en estos días, como todos lo han visto, que han venido ráfagas de viento muy fuerte, en algunos casos, en algunos lugares ha hecho daño, en algunos lugares ha habido voladura de techos y ha tumbado árboles, ha habido voladura de ramas. Y esta mañana nos levantamos con el clima nublado y hoy se fue cambiando, ya tenemos sol, un sol casi pleno. El pronóstico nos da que para mañana y para el lunes vamos a tener sol con una temperatura máxima de 27 grados, para domingo y lunes, con una mínima de entre 12 y 15. Recién, como vos decías, Roberto, para el martes
tenemos un 80% de probabilidad de lluvia, con tormentas y algún nivel. El nivel de precipitaciones es bajo, pero lo tenemos para el martes en un 80% de probabilidades. El miércoles va a estar algo nublado y después, a partir del día jueves, vamos a tener desde el jueves hasta el lunes 4 de abril, prácticamente todos los días soleados. Recién el lunes, algún pronóstico, recién el lunes 4 de abril, alguna posibilidad de alguna lluvia. Pero por lo que nos da el pronóstico, vamos a tener días de sol con algo de nubosidad por unos 10 días, 15 días. O sea que vamos a estar, según el pronóstico, como sabemos, esto se puede dar vuelta a algún viento y cambiar, porque el clima así lo hace permanentemente, pero vamos a tener aparentemente días de sol como lo tenemos hoy. Algo nublado por la mañana y después, durante el día, un sol pleno como venimos anunciando. Ahí lo vemos en imagen, cómo está el día, por lo menos aquí desde nuestros estudios. Bueno, totalmente, algunas nubecitas van pasando, pero bueno, como vos decís, Germán, vamos a ver la tregua que va a dejar en el medio para poder ir cosechando, porque ya por lo menos en nuestra zona hay muchos lotes que se tienen que cosechar, porque hay una historia. Lo que no levantás, el grano que está seco, ese termina en el piso, o sea, termina cayendo. Y después tenés el otro que está verde todavía. Entonces eso hace a que tengas que tener una decisión de decir, bueno, levanto o no levanto. El otro tema, dentro de lo que no solo soja, se está haciendo maíz con bajos rendimientos. Creo que lo más importante que tuvimos en la región ha estado entre los 5.200, 5.500 kilos. Por ahí el tema de la fertilización hace de que tengas algunos puntitos para abajo, porque uno no pudo asimilar en sí todo el fertilizante que se necesitaba por la falta de agua. No así me parece que va a pasar con el maíz de segunda. El maíz de segunda me parece que va a tener algún poquito más. Y la soja, como le decía, ese tema de cómo cosecharlo. Y el otro tema es el sorgo, que siempre hablamos, y bueno, el sorgo en sí me parece que también va a estar en los 5.000 kilos, 4.000 y pico, 5.000, donde por ahí el año pasado estuvo en valores mucho más importantes. Este año el sorgo está por lo menos los primeros lotes en esos rindes. Ese es uno de los temas que vamos a estar mirando, y hay que cosecharlo porque hemos tenido experiencia donde por ahí lo dejas un poquito más. Pero esa tregua que vos decís en cuanto al tiempo va a dar la posibilidad en 2 o 3 días de que se seque y poder ingresar con la cosechadora y levantarlos. O sea, levantar los sorgo ahora me parece que es totalmente a tiempo, los acopiadores están recibiendo sorgo. El problema cuando vos los haces tan tarde, el acopiador no hay posibilidades de entrega, pero me parece que hoy todo lo que camina es importante poder levantarlo a tiempo. Igual que la soja, ¿no? Lo poco que hay, levantarlo a tiempo. No es sentido en sí rindes importantes en cuanto a soja. Están en 18, 20 quintales, para decirlo así en crudo, algunos lotes de primera. Íbamos a tratar de tener imágenes, vi algunas plantas en sí deterioradas o por ahí no tan tupidas, pero está complicado. Si lo vemos, apenas salimos, vemos que los han quedado muy chiquitos, los lotes muy chiquitos. Bueno, con esto que te decía, caída de granos, el grano verde que va quedando, como que sale embarrada también la mercadería. Es lo que hay. Solamente en un área no tan lejana, hay lugares que están muy buenos, ha llovido, ha marcado la diferencia, la lluvia permanentemente te marca una diferencia en cuanto a eso, y hace a que por ahí el productor que pueda tener un buen rendimiento con los precios como tienen los commodities en este momento, bueno, puede llegar a marcar una diferencia. Siempre ha pasado esto, ha pasado cuando hemos tenido épocas de piedra, que la piedra es tan cortante de un lote al otro. Aquel que pudo sacar algunas ventajas en cuanto a su producción es aquel que realmente pudo cosechar, no hay otra alternativa. Y el otro tema es el tema de la compra de insumos, del pago de insumos, vienen todos los vencimientos, el gobierno pone una tasa de interés más alta, también otra de las cuestiones. Bueno,
todo se va a ir desgranando, como lo decimos en cada programa, como lo hicimos todo en el ciclo anterior, qué va a estar sucediendo y cómo se va a estar reacomodando, porque seguramente hay otra cuestión más, Germán. Hay que sembrar trigo. O sea, ya estamos prácticamente haciendo las cuentas para ver qué trigo, como decíamos antes, qué trigo se va a sembrar, qué va a ser el tiempo para evaluarlo y qué va a ser las variedades, qué cantidad de fertilizantes. ¿Va a haber fertilizantes por el tema de la guerra? Nosotros en la Argentina tenemos posibilidad de que tengamos fertilizantes, pero bueno, ese es un dato. Vamos a pasar a otro tema, que es el tema de bidones. Mucho se habló sobre este tema, reciclado, qué hacer. Bueno, la compra ilegal son muchos millones de pesos en sí que andan dando vuelta en cuanto a esta recuperación de bidones, porque hay industrias que lo están reciclando a los bidones. La provincia de Santa Fe lo ha hecho ley, el tema de ir recolectando los bidones de agroquímicos que van quedando en el sector. Para esto hay postulantes para poder acopiar ese bidón. ¿Qué hacer con ese bidón? En principio hay una idea en sí de que vos un bidón que compres, un bidón que vas a tener que devolver. Va a haber un registro en cuanto a esto para que no queden en la calle. Entonces, vos vas a comprar un glifosato, por ejemplo, y ¿qué es lo que va a suceder? Al comprar el glifosato, es decir, yo he retirado 10 bidones de glifosato, numeración seguramente, y tengo que ir con los bidones a ese lugar de acopio, no sí exclusivamente a la agroquímica, a ese lugar de acopio, para poder llevar el bidón, tomar una nota, a ver si lo vinculamos un poco como cuando nos vacunamos. ¿Qué nos pasaba? Teníamos que ver y nos registraban en qué momento y qué, estamos todos registrados con nuestra vacunación que fue por COVID. Esto va a pasar algo parecido como para vincularlo. Bueno, vas a tener si retiraste 10 bidones y tenés uno con 9 bidones y retirar la cantidad. Pero para esto es importante que esté en nuestra región. O sea, no irnos tan lejos, no vamos a ir a llevar los bidones, qué sé yo, a San Nicolás, por ejemplo. Bueno, Santa Fe va a armar diferentes puntos, ¿no? Igual que de nuestra zona, llevarlo a lo mejor a Arroyo Seco, no sé, que nos quede relativamente cerca. Para eso, la gente de la Alborada es postulante. Y hay una nota, estuvimos ahí con el gerente, con Andrés Signoni, en los otros días, que ellos se postulan porque el día lunes va a haber una reunión importante. Pero mejor que lo diga Andrés, que lo estuvimos pasando durante la semana en los programas, en qué consiste esto y bueno, y aparte hace la invitación como para poder estar el lunes, que vamos a tratar, nosotros por lo menos desde el programa, desde la tele, vamos a tratar de compartir esa noche y ver cómo va a quedar armado todo esto. Lo hace con la gente de Campo Limpio, que tiene mucho que ver en cuanto a esto, y bueno, esto es lo que nos decía Andrés durante la semana y que estuvimos promocionando la visita a la Alborada para el día lunes. Vamos con la nota, diré. Alborada forma parte de CEPIAS. CEPIAS es la Cámara Provincial de Distribuidores de Fitosanitarios, Semillas y Fertilizantes, y hace mucho que está de manera muy cercana siguiendo los pasos de Campo Limpio. Campo Limpio es una organización nacional que está conformada por las principales empresas formuladoras y su principal objetivo es el reciclaje o recoger todos los envases vacíos. Alborada entiende que esto es una acción de responsabilidad social muy importante y por ello estamos postulados para hacer un centro de acopio. Por eso queremos comentarle no solo a nuestros clientes, sino a toda la población y toda la cercanía, que ustedes muy bien tienen alcance, es de qué se trata este sistema y lo vamos a estar comunicando junto a la gente de Campo Limpio el lunes 28 de marzo a las 6 de la tarde. Y lo que se busca en la provincia de Santa Fe es abrir 13 centros de acopio transitorios, con lo cual nos encantaría poder ser uno, porque Alborada, además de la venta de insumos, tiene una faceta logística muy importante en la cual podríamos recibirlos, estamos en condiciones de recibirlos, sabemos del tipo de material que manipulamos y estamos también en condiciones de recogerlos a donde nuestros distribuidores nos digan y nos den ese servicio, para luego, bueno, acopiarlos y llevarlos a destrucción final.
tenemos mucha ganas de hacerlo y tenemos mucha ganas de contribuir con el medio ambiente. Mediante un sistema de trazabilidad, lo resumo, ¿no? La fábrica formula en un bidón que va a estar trazado con un código QR, va a la distribución y la distribución lo vende el productor al consumidor final. Ese consumidor final va a tener que llevar este bidón a un CAT para así desobligarse de su responsabilidad de haberlo comprado y consumido. En un principio la trazabilidad es por Campo Limpio, por esta organización. Y sí, el día 28 la gente de Campo Limpio les va a contar un poquito más, pero sí, es todo a través de su sistema en una primera etapa. Es un proyecto que funciona en todo el mundo, que con otros nombres hay muchos campos limpios en todo el mundo, y en nuestro país funciona a la perfección en Buenos Aires y en Córdoba, y en otras provincias, pero bueno, estas dos principalmente, y gracias al avance que hubo en la ley, estaríamos en condiciones de en Santa Fe poder avanzar. Bueno, Alborada aquí estamos en la ruta A012, kilómetro 15, tenemos un salón de convenciones, los esperamos el lunes 28 de marzo a las 18 horas para tener una reunión de no más de una hora y media, con fines muy saludables para todos, y es necesario que nos ayornemos a esto que ya es una realidad en el país. Bien, esto es lo que nos decía Andrés el otro día cuando estuvimos en la Alborada, y como decía anteriormente, la importancia de tenerlo cerca para nuestros productores, porque irnos, a extendernos hasta otro lugar para llevar los bidones, porque nada tiene que ver las agroquímicas con los puntos de depósito de bidones. La industria del mercado ilegal, lo que producía en sí era cosas que no están reglamentadas. En un determinado momento recuerdo, estando en la radio, hablar sobre el tema bolsitas plásticas, ¿no? Donde había unas bolsitas de un color medio verde celeste, y cuando traías la mercadería, pobre aquel comercio que compraba las bolsitas, porque en definitiva el precio era el mismo, de poner una heladera y de ahí salir un aroma a agroquímico tremendo. Lo veíamos cuando comprábamos el pan o íbamos a algún súper y venían las bolsitas plásticas y sucedían este tipo de cosas, con totalmente un olor a agroquímico tremendo. La industria responsable y técnicamente lo que intenta hacer legalizar esto. En varias provincias ya se está poniendo en funcionamiento, donde nadie dijo nada, nadie puso el grito en el cielo. Seguramente va a haber preguntas, que esa es la idea, cómo hace el productor, qué pasa si me queda 1 litro, si me queda 2 litros, qué es lo que va a suceder. Pero bueno, de ahí todo aquello que se pueda recuperar, ir a un centro de acopio, o sea, un centro de regulación de este tipo, me parece que va a ser interesante. De a poco, no se hace todo de la noche a la mañana, pero por ahí el productor, era un incordio también para el tema del productor. Era un incordio el hecho de decir yo voy con los bidones, por ahí la irresponsabilidad de los que aplicaban en una determinada época. Veíamos bidones tirados, Germán, veíamos tirados en las cunetas, la lluvia, la contaminación, los arroyos, lo que pasaba en el río, en nuestro río Paraná, porque bueno, los arroyos terminan en esa zona, contaminación, donde veíamos peces muertos. Todo hace a que sea algo más interesante de vivir en un mundo a otro nivel, ¿no? O sea, creo que nos merecemos estar en un ambiente mucho más limpio. Yo los otros días en una charla lo que decía es que de la noche a la mañana no vamos a dejar de utilizar agroquímicos. Es muy difícil hoy producir sin agroquímicos, lo vemos en muchos productores que no utilizaron agroquímicos, y bueno, y la cantidad de malezas es importante, porque las malezas tienen mucha resistencia, mucho tiempo. Los agroquímicos tienen que ir cambiando seguramente en cuanto a la tecnología de banda, de que sean menos tóxicos, y esto va produciendo todo un sistema dentro del ecosistema de mucha más armonía. Antes tirábamos cualquier cosa. Ayer estaba hablando con alguien que estaba vinculado al tema fumigación
y hablábamos sobre enfermedades y varias cuestiones que se refieren a todo eso, y el mal uso, la mala práctica de parte de los aplicadores hacía de que, bueno, tengan problemas de terror. Pero creo que está bueno que se regule, no sé por qué la provincia no lo hizo antes. Igual que hay otras cuestiones, ¿no? Con el sector agropecuario, que es la carga de agua. Uno de los temas que veíamos durante muchos años quienes estábamos en esto, el cargar agua para la aplicación de agroquímicos. Hay productores que por ahí tienen en su casa, pero lo vemos. El agua para agroquímicos no tiene que estar contaminada con cloro, por ejemplo, por una cuestión de que técnicamente, eso seguramente lo vamos a estar preguntando con algún ingeniero agrónomo en algún momento, pero le podemos decir nosotros que conocemos un poco de todo esto, te baja el poder del agroquímico. Bueno, que nada mejor que tener un lugar lejos del pueblo, ya que las comunas, las municipalidades te cobran una X tasa por hectárea, de tener un lugar donde se pueda cargar agua lejos del pueblo, que se pueda cargar agua no contaminada y poder seguir adelante con estas tareas del sector agropecuario, que me parece que la Argentina lo que tiene que tener en cuenta de aquí en más es que tenemos que empezar a producir mucho más alimentos y también mucho más en cuanto a este contexto internacional que se nos viene y tenemos que estar preparados y no pelearnos entre nosotros. Me parece que esa es la historia. Bueno, entonces el próximo lunes vamos a ver si estamos ahí con la gente de la Alborada y va a ver cuál es la respuesta en sí de que tiene esta empresa para poder ser receptores de bidones. Bueno, Germán, contanos un poquito. Sí. ¿Tenemos una nota? Lo tenemos conectado para hacerle una nota y primero agradecerle al señor Achetoni, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria. Estamos conectados con él y Roberto de Carlis, aquí el conductor del programa, le vamos a estar charlando con usted. Y para empezar, ¿qué panorama tiene Federación Agraria en cuanto a dos temas fundamentales? ¿Cómo viene la campaña de maíz y la futura campaña de cosecha de soja? Y la incidencia de estas nuevas retenciones a los productos elaborados de soja y de trigo. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La verdad es que con respecto a la campaña viene con una baja de rendimiento importante, de alrededor del 30%, donde hay una situación dispar, ¿no? No es que sea un promedio general, sino que hay zonas que van a cosechar bien, otras que van a tener una cosecha media y otras que lamentablemente no van a cosechar nada. Entonces, es un momento crítico para muchos productores que cuando uno cosecha poco o mucho siempre tiene al Estado presente para recaudar, pero cuando uno cosecha poco o nada, el Estado como que no está presente y no lo acompaña para poder restablecer esa situación. Así es que en ese sentido estamos bastante complejo el estado de ánimo que tiene el productor. Y por otro lado, la reasignación del diferencial del aceite y harina de soja hacia la molinería del trigo, en definitiva no nos debería afectar a nosotros porque ya es algo que nos descuentan. Lo que uno sí ve es que nos han descontado, siempre argumentan que no hay posibilidades de desafectar impositivamente, principalmente al pequeño productor, pero en realidad uno ve que sí pueden reasignar partidas y esto genera un interrogante. ¿Cuál va a ser la reacción en cuanto a la compra de soja de parte de los industriales de soja? ¿Quién va a hacerse cargo del fideicomiso del aceite? Que obviamente todas estas cosas pueden desembocar en mayor presión o mayor descuento de precio hacia el productor primario, lo cual
Es un momento en donde los commodities se ven muy altos de precio, pero también los insumos están muy altos de precio, con lo cual la rentabilidad siempre sigue siendo una brecha delgada y cualquier retoque o presión que se le imprima al productor lo pone en situación compleja o de quebranto. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, Roberto de Carlos lo saluda. Gracias por atendernos. Bueno, Carlos, ¿cómo está la relación de la mesa de enlace con el gobierno, este movimiento que hicieron los otros días ustedes en Entre Ríos y en Córdoba? ¿Cómo ha quedado? A pesar de, yo lo decía el otro día en un programa, que Julián Domínguez por ahí es alguien de diálogo, ¿no? ¿Cómo está esa relación, Carlos? Venimos dialogando con ellos, no hay una mala relación. Lo que sí hay es una preocupación muy fuerte desde nosotros, mirando a todo el contexto de gobierno, porque es un gobierno que claramente y cada día se expone más esa situación de tiranteo o de quebradura expuesta, como quien dice, y que lamentablemente da a entender que hay distintas visiones, sobre todo y específicamente sobre nosotros con más razón. Hay quienes comprenden que hay que asistir, que hay que acompañar al sector productivo, que no hay que generarle más presión, y hay quienes entienden de que todas las variables de ajuste hacia la inflación y hacia el aumento de alimentos se deben imprimir sobre el sector primario, y la verdad que ahí es donde, ya digo, todo este combo de situaciones, alza de insumos, mala cosecha, factores climáticos que han hecho que muchos pierdan todo, y ver que el Estado está para recaudar pero no para ayudar, hace de que se vaya evidenciando el malestar en distintos lugares de la Argentina, y que de continuar y no haber una respuesta positiva puede ser más presión hacia más expresiones desde la gestión gremial. Por el momento nosotros estamos recorriendo el Congreso con los diputados, con los senadores, y llevándoles nuestra problemática y nuestra necesidad de un tratamiento diferente en cuanto a lo impositivo, y un tratamiento diferente en cuanto a la asistencia de las economías regionales fundamentalmente. En esta movida que hicieron ustedes los otros días, que reaccionaron rápidamente junto a la oposición, hay un sector dentro del gobierno que es de más diálogo, y hay un sector que me parece que se está separando mucho, este tema dentro de lo que es el gobierno en sí, de lo que es el oficialismo. Ustedes notan que de un lado, como lo vemos todos de afuera, de un lado está la tirantez siempre que ya tuvimos con la 125 en el campo, y del otro lado me parece que del lado del presidente, porque quiera sea o no, tiene que terminar con su mandato, por lo menos es lo que me parece que nos tiene que pasar como sociedad. Encuentran ese diálogo un poquito más del lado del presidente que de lo de la expresidenta, que es más cortante y sale a hablar del campo, y Feletti, que sale a decir que bueno, ustedes salieron, nosotros productores salimos con camionetas de alto nivel, y todo esto que me parece que hace que es una payasada, ¿no? Poder decirle, es como que darle una señal siempre a la gente del conurbano y no meterse en el interior del país. ¿Palpan eso ustedes? Sí, claramente. Por eso la preocupación que teníamos y la evidencia de situaciones totalmente disímiles en el gobierno hizo que nosotros buscáramos al Congreso, en donde está todo el arco político, en donde están los legisladores de las distintas provincias, por ahí de un mismo color político, pero hasta incluso del gobierno, pero que tienen una realidad y que la están viendo y que no comparten las decisiones que están consideradas y emanadas desde el cono urbano bonaerense, y que la verdad que hay un país totalmente distinto y con muchas oportunidades, con ganas de ayudar al país, pero se torna difícil cuando se entiende tan poco y se agrede tanto, ¿no? Carlos, lo que sí es que, bueno, desde la... Sí. Lo escucho.
De parte del gobierno, por ahí uno ve que el presidente o funcionarios entienden al campo, pero no tienen la fuerza de ser convincentes en el entendimiento y en las medidas que se terminan tomando, porque en definitiva hay muchas que se terminan tomando que van en un contrasentido de lo que se dice. Con lo que queda a las claras de que la fuerza de decisión y de poder la tienen la gente que considera que nosotros tenemos 4x4 para ostentar lujo, o tenemos tanto dinero como para ir a comprar departamentos a Miami, que es un verso berreta que le terminan vendiendo a la gente que está en la pobreza y que lamentablemente le venden eso como que nosotros somos los culpables, cuando nosotros hemos aportado mucho durante 20 años ininterrumpidos, como para que tengan una salida diferente, y lamentablemente la política los ha convertido en una multiplicación de pobres. Claro. Carlos, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es el camino? Un contexto internacional que nos pide alimentos. Ya muchos productores están pensando en trigo, porque bueno, el trigo va a ser fundamental para el tema de alimentación del mundo, en una guerra que ha comenzado, no se sabe cuándo termina. Los otros años recuerdo que estuvimos haciendo una nota con usted, cuando también en el primer programa, donde hablábamos de la pandemia. Hoy hablamos de otro tema que es delicadísimo, que es el tema de la guerra que ha comenzado, no se sabe cuándo termina. Ucrania es uno de los principales proveedores del mundo de trigos, y nosotros, bueno, ahí estamos. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo ve este panorama? Y en víspera de tener una cosecha relativamente baja, donde productores tienen que empezar a cerrar números y pensar en el trigo, ¿cómo ve este escenario en cuanto al futuro, Carlos? Bueno, nosotros eso es lo que precisamente estamos buscando, de generar condiciones de certidumbre, de previsibilidad, por lo que está en el contexto internacional y por lo que está en el contexto interno. Yo creo que en esto necesitamos los estímulos necesarios para producir más, pero no se va a generar con mayor presión impositiva, o sea, al contrario, con una bajada de impuestos y de presiones de derechos de exportación, y en el consumo interno paulatinamente ir mutando desde el asistencialismo hacia el trabajo, que es lo que los va a sacar de la pobreza, y por otro lado generar una baja impositiva en los alimentos esenciales para que los consumidores más comprometidos en los recursos económicos puedan acceder. La culpa se le echa al precio del trigo, pero el componente en sí para llegar a la góndola no solamente es el precio del trigo, sino el tema del combustible, del transporte, de un país que es tan extenso, de poder llegar a diferentes lugares con esto, y todo me parece que tiene que cerrar económicamente en otro contexto, no echándole la culpa nada más que a la materia prima. Me parece que por ahí está la situación, Carlos. Sí, a ver, nosotros conformamos del precio final del pan un 13%, y claramente si nosotros se lo regaláramos al trigo para hacer pan, el pan en definitiva bajaría un 13% en el precio final, es decir, la incidencia es mínima, y todo este esfuerzo que se hace de traslado de un diferencial a otro, que representa 380 millones de dólares aproximadamente, pero que en el kilo de pan, el kilo de trigo va a bajar 10 pesos. Se necesita un kilo 300 de trigo para un kilo de harina, y el kilo de harina genera un kilo 200 de pan. Es decir, que el impacto final del valor del pan va a tener 11 pesos. En la capital federal está a 330 pesos el kilo de pan, es decir, que va a estar bajando un 3% el pan. Después hay que ver todo el desglose, porque el componente fundamental que no hace esfuerzo, pero sí recauda, es el impositivo. El pan final, el precio final tiene un 25% del componente de impuestos. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros marcamos que debe haber
un esfuerzo para hacerle llegar a la gente más necesitada vía tarjeta el reintegro de impuestos para que realmente se sienta ese impacto y no el de un 3%. Después también hay ciertas situaciones que no entendemos por qué. En Santa Fe está a 220 pesos el kilo de pan, en Mendoza a 200 y en la capital federal a 330. La verdad que ese desequilibrio no sé si se debe a distintas presiones impositivas o a alguna concentración de rentabilidad que pueda haber, pero la verdad que es un precio totalmente diferente el de un lugar y otro. Seguramente. Bueno, Carlos, como para finalizar, ¿cómo está el ánimo de los productores, ustedes que estuvieron palpándolo nuevamente los otros días, bueno, con este movimiento que estuvieron haciendo en diferentes provincias? ¿Cómo está el ánimo y cuál es la visión? Siempre el productor va para adelante, los números son tremendos, pero bueno, siempre se va para adelante, se sigue sembrando y juegan con nosotros, con la producción, porque es algo que no puede parar, no para. O sea, hay que pensar en sembrar y se va a sembrar y se ha sembrado durante todo el tiempo, uno que ya tiene varios años, en diferentes condiciones. Pero hoy, ¿cómo está ese ánimo del productor que ustedes lo palpan tan cotidianamente día a día? Y la verdad es que hay un malestar que va creciendo, más allá de los problemas propios, de cómo salir del endeudamiento, de cómo preparar una nueva campaña con insumos encarecidos, pero el malestar está y no se ve conjugado con ese malestar una certidumbre hacia la inversión, hacia las perspectivas que pueda haber para adelante en una campaña de trigo que hoy sabemos que está caro, pero que lo que tenemos que invertir es el insumo caro y no sabemos, ojalá que la guerra dure poco y se termine, y si se termina y se reacomoda es muy probable que el trigo baje su precio, con lo cual habrán invertido caro para producir y quizás después el valor no sea el que tiene hoy y las cuentas sean totalmente distintas. Entonces hay un sector que está expectante de lo que estamos realizando en el Congreso, de las respuestas que pueda tener el gobierno, pero con un malestar creciente y que en cualquier momento puede desencadenar o desembocar en una expresión mayor de descontento y de movilización. Seguramente. Bueno, y hay algo que no me quiero olvidar, el aumento de las tasas de interés de estos últimos días afecta tremendamente cuando vamos a solicitar un crédito a las diferentes entidades bancarias, afecta de lleno a lo que es el productor, porque es lo que decíamos antes, se tiene que financiar para esta campaña de trigo. Me parece que ahí tenemos un punto también para tener la mirada. Sí. No solo para el que va a hacer una campaña de trigo y que tiene una normalidad, sino que tengamos en cuenta que todos aquellos que tuvieron grandes pérdidas por la sequía o por los incendios, lamentablemente el único recurso o herramienta que hay es la financiera, y al ir a buscar un recurso financiero y con una escalada de las tasas de interés, obviamente que nos pone más complicado aún el panorama y esto está siendo cada día más cuesta arriba para los productores, que se suma a todos los demás malestares que ya viene teniendo. Carlos, la verdad que ha sido un placer nuevamente tenerlo del otro lado. Lo tuvimos el año pasado, como le decía, en los primeros programas, y ahora nuevamente agradecerle su disposición de estar junto a nosotros a Todo Campo. Desde ya le agradezco y le mando un gran abrazo y gracias por atendernos siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hasta cualquier momento, y ojalá que nos encontremos con viento favorable. Ahí está, abrazo grande. El presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, hablando de los diferentes temas, ¿no?, de que tuvimos en estos últimos días, estos cambios, estas historias que hay dentro del gobierno nacional,
donde siempre cuando se hacen este tipo de alianzas y qué sé yo, te queda el presidente por un lado, vicepresidente por otro, lo vivimos, ya es parte de nuestra historia, se juntan para ganar elecciones y qué sé yo, y después cuando tienen que empezar a pensar en cuestiones realmente que son del país, empiezan las diferencias. La oposición lo veo más cerca del gobierno que de ser oposición misma. Yo creo que dentro de la oposición van a colaborar para que el gobierno pueda terminar su mandato. Si no, si es por parte de lo que es el gobierno en sí, el frente de todos, ya hubiera tenido una ruptura y nos encontraríamos en otra situación. El no arreglo con el Fondo Monetario. Yo creo que las deudas, cuando uno las tiene, incluso las deudas particulares, tarde o temprano hay que pagarlas, no hay otra alternativa. Viene de una historia de la Argentina en cuanto a esto, bueno, y el sector productivo no está fuera de todo esto, donde tendríamos que estar pensando seguramente y estar atento a lo que pasa en el contexto internacional para poder vender nuestros productos de la mejor manera, porque nos van a venir a comprar. Nos habían dicho hace varios años atrás el hecho de decir, bueno, cuidado, la Argentina le va a ser muy caro alimentarse, porque el mundo va cambiando y estos cambios hacen de que los commodities, los alimentos sean cada vez más caros. Bueno, en vez de estar pensando en algo que ya se nos dijo en un determinado momento, estamos pensando tan chiquitito en una pelea interna que no nos conduce a nada. Bueno, eso es un poco el contexto que tenemos a nivel internacional y nacional. Vamos a la pausa, nos reacomodamos y volvemos con este Todo Campo. Billetera Santa Fe cumple un año, con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia, con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina, un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Hoy más que nunca, reforzá las medidas de cuidado. Usá barbijo, respetá la distancia, lavate las manos, ventilá los espacios y completá tu esquema de vacunación. Ante la presencia de síntomas, aislate preventivamente. Sigamos cuidándonos. Santa Fe, provincia responsable. Estás más tiempo conectado. Los estafadores también. No accedas a páginas o aplicaciones a través de links o enlaces recibidos por correo electrónico, por WhatsApp, SMS o publicaciones en redes sociales que provengan de fuentes desconocidas. Frente a estafas y fraudes, comunícate a Defensa del Consumidor por teléfono al 0800-555-6768. Descargate la guía de recomendaciones ante estafas y fraudes en www.santafe.gov.ar. Tus datos son muy valiosos. No los compartas. Santa Fe Provincia. Viví una Santa Fe distinta cada vez que la visitas, porque este verano queremos que disfrutar también sea parte del protocolo y por eso tenemos todo preparado para cuidarte, a vos y a tus vacaciones. Mirá todo lo que podés vivir en Santa Fe ingresando a www.vivisantafe.com. En este 2022, el gobierno de la provincia de Santa Fe continúa trabajando en el plan de vacunación más grande de la historia. Con la llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus en el 2020, se comenzó con personal de salud, residentes y trabajadores de geriátricos, adultos mayores, personal educativo y de seguridad. Estamos vacunando a personas de 3 a 11 años y aplicando dosis de refuerzo. Hoy contamos con más de 7 millones de vacunas aplicadas. Seguimos con el plan de vacunación más grande de la historia. Santa Fe, provincia responsable. Estás más tiempo conectado. Los estafadores también. No accedas a páginas o aplicaciones a través de links o enlaces recibidos por correo electrónico, por WhatsApp, SMS o publicaciones en redes sociales que provengan de fuentes desconocidas. Frente a estafas y fraudes, comunícate a Defensa del Consumidor por teléfono al 0800-555-6768. Descargate la guía de recomendaciones ante estafas y fraudes en www.santafe.gov.ar. Tus datos son muy valiosos. No los compartas. Santa Fe Provincia. En este 2022, el gobierno de la provincia de Santa Fe continúa trabajando en el plan de vacunación más grande de la historia.
Con la llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus en el 2020, se comenzó con personal de salud, residentes y trabajadores de geriátricos, adultos mayores, personal educativo y de seguridad. Estamos vacunando a personas de 3 a 11 años y aplicando dosis de refuerzo. Hoy contamos con más de 7 millones de vacunas aplicadas. Seguimos con el plan de vacunación más grande de la historia. Santa Fe, provincia responsable. Somos la información. Estamos en cada actividad que nos une. Somos Canal 4, el punto de encuentro. Bien, ahí regresamos de la pausa en este Todo Campo y tan jugoso el tema del país en sí, ¿no? Del sector agropecuario que está inmerso en esto, donde es uno de los principales actores del juego en la República Argentina, dentro de toda la cantidad de historias y actores que hay en cuanto al sector comercial y diferentes producciones. En el ciclo anterior llegamos a hablar hasta con la gente de la yerba mate, bueno, todo esto. Que nos quedamos pensando también en la parte económica, financiera y los impuestos que tenemos que pagar por depósitos, que por ahí no se tienen en cuenta, y es para tenerlo en cuenta porque ante los depósitos, un depósito en efectivo, tenemos que terminar pagando un tremendo impuesto. O sea, pagamos impuesto para todo. Pagamos impuesto para todo. Y si no podemos hablar políticamente, y cada cual tenemos nuestras apreciaciones, este hecho de movilizar gente en Capital Federal permanentemente. Los gobiernos hacen estas movilizaciones como que el mundo termina ahí nada más. O sea, ya desde Luján, desde llegar a Pergamino, llegar a nuestra provincia de Santa Fe, nosotros no existimos. Los únicos movimientos que tienen estos muchachos es ahí en el conurbano. Del sector productivo no les interesa, porque lo decíamos hoy. Claro, no les interesa porque somos los que producimos. Llueva, no llueva, cae piedra, lo que pase, pelear con el tema climático, ver con los precios, no puede ser fluido, no puede ser fluido. En otros países no muy lejanos, estábamos hablando con Germán recién, le bajan el IVA a diferentes productos, pero bueno, así está el contexto nuestro de nuestro país. Otros países complicados por este tema de la guerra y bueno, van buscándole la vuelta para que se beneficie. Nosotros, que como estar en este bendito país, donde lejos de todo, esperemos que no pase nada, tendríamos que estar esperando oportunidades. ¿Quién le habla de oportunidades? ¿Quién le habla de oportunidades? Toda esta madeja política que tenemos no habla de oportunidades. No nos hablan de oportunidades. Hablan de sacar plata a la producción, a aquel que produce, a aquel que se levanta temprano. ¿Qué saben en la capital federal lo que sucede en el conurbano, lo que sucede, lo que hablamos con Carlos, lo que sucede en el interior del país? Esos empresarios que se levantan porque el campo terminó siendo un empresario, porque tiene su contador, porque tiene que mirar los números, porque tiene que ver la tecnología también que tiene que utilizar. Claro, no nos levantamos. ¿Quién medimos más fuerza porque ponemos gente en la calle? La verdad que no reaccionamos. Tantos años no podemos reaccionar. Claro, porque vienen estas mezclas políticas donde no sabemos para dónde va. ¿Cuáles son las cuestiones? Claro, las cuestiones son simples, son de perpetuarse en el poder y estar siempre vinculados a vivir del Estado. Un Estado enorme, cada vez más grande, que tiene que sacar a aquel que produce para darle a aquel que está dando vuelta o llevarlos a la Plaza de Mayo, que no es gratis llevar todo el mundo a la Plaza de Mayo. Qué bien estaba ese tema de sacar la capital federal de ese lugar, porque nos sacaríamos todo esto de encima. Bueno, la verdad que uno se enrosca porque lo ve así y me parece que por lo menos decirlo. Bien, hablamos de tecnología.
cerquita, aquí en Vigán, se ha realizado en un ambiente de tecnología, impulsado tecnología en cuanto al sector agropecuario, Tecnoagro, impulsado por la comuna local y por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Está bueno que sucedan este tipo de cosas y bueno, aquí nomás cerquita en Vigán tuvimos repercusiones también a nivel regional. Vamos a la nota, Dire, y vemos qué es lo que pasó cerquita, aquí nomás de Aceval, de nuestra zona de influencia, Expo Tecno Vigán, así era, ahí vamos, Tecno Vigán. Esto es el espejo de la provincia, es trabajo, esfuerzo, producción, industrialización, tecnología y fundamentalmente educación, que son los jóvenes que van a tener la posibilidad, juntamente con todo el complejo científico-tecnológico, de poder generar más proyectos tecnológicos para que estas empresas de maquinaria agrícola puedan volcarlos sus productos y ser aún más competitivos en los mercados internacionales. Yo creo que esto es un esfuerzo enorme que ha hecho Alejandro, el presidente comunal y todo su equipo. Hemos acompañado muy fuerte al gobierno de la provincia, hemos hecho un aporte no solo económico, sino un aporte enorme en lo que es todo el equipo de trabajo, la Secretaría de Ciencia y Técnica, de Agricultura, realmente para posibilitar y para ayudar que esto hoy tome estado provincial e incluso nacional. Yo creo que este es el Santa Fe profundo, es el Santa Fe que conocemos, que queremos potenciar, el arraigo, el agregado valor, el trabajo, la familia, los jóvenes. Yo creo que ese es el desafío, esa es la línea por la cual nunca teníamos que habernos apartado. Seguro, esta es la primera de este tipo de muestras y de aquí hacia adelante replicarlo en Vigán o a donde se consensúe, pero realmente mostrar estas cosas desde el lugar donde se trabaja y se produce, que es el interior de la provincia. Esto es un éxito total, gracias también al apoyo del gobierno de la provincia de Santa Fe, del gobernador Normal Perotti, que me comuniqué personalmente y cuando le presentamos esta idea, la verdad que le encantó. Lo mismo para el presidente de la Bolsa de Comercio, y ahí tomó un volumen gigantesco. Hicimos todos con manos locales, es un evento educativo para abrir la cabeza, para que el productor piense en nuevas tecnologías, para ser más competitivo y por sobre todas las cosas también más sustentable. La idea nuestra es que la agroindustria crezca en estos pueblos porque genera desarrollo, genera arraigo, genera fuente de trabajo, así que bueno, estamos trabajando en eso y ojalá que este evento sea el disparador para nuevos proyectos para la región. Bien, y este tipo de eventos, la verdad que son interesantes y un poco cuando pasan las notas uno va dialogando y va tratando de entender algunas cosas, de poner en funcionamiento la maquinaria de la juventud. O sea, lo veíamos en la Facultad de Veterinaria el año pasado, donde muchos chicos de la ciudad de Rosario, de diferentes ciudades, van nuevamente en camino al sector productivo, al sector agropecuario, al sector ganadero, y es la base de nuestro país, es la base de nuestros abuelos, de nuestros padres, y qué bueno que los chicos jóvenes participen de este tipo de eventos y que se queden en el sector, porque si no queda en manos de muy pocos. Hoy, si vemos productores en sí que ya han dejado la actividad por ese tema de los alquileres, ¿no? Que no podían seguir más trabajando y donde la oferta por el otro lado de algunas empresas en pago de alquiler es importante, se ha desmoralizado un poco a la juventud en cuanto para qué voy a trabajar si mi viejo laburó toda la vida, terminó alquilando el campo, muchos los perdieron y se quedaron sin maquinaria y se quedaron sin tecnología, porque a quién no le gustaría tener una cosechadora, un tractor de última generación. ¿A quién no le gustaría de todo aquello que durante tanto tiempo han hecho el gran esfuerzo dentro del sector productivo de ver cada vez su patrimonio deteriorarse? ¿Qué han hecho? Han dejado la actividad, han alquilado los campos y bueno, esto ha hecho de que la juventud por ahí se dedique a otra cosa. Pero esa otra cosa en las ciudades está complicada. Hoy el vivir en la ciudad está muy complicado por el tema de seguridad,
por un montón de cuestiones que ya sabemos que no vamos a estar repitiendo aquí en un programa de campo, pero seguramente es de tenerlo en cuenta para aquellos que tienen una visión diferente. Bienvenido, entonces, este tipo de actividades, seguramente lo que hablamos con Germán, con la producción, de tener una charla con la gente de Vigán, y que sea un poco el reflejo de todos los lugares, de todas las comunidades, de las ciudades, de poder llevar adelante este tipo de eventos. Y en nuestro corazón, ¿no? En nuestro sector productivo. No ir a Capital Federal a hacer este tipo de eventos, porque no sirve. O sea, nos sirve a nosotros como productores, cuando tenemos nuestros hijos de productores. Bueno, a eso nos sirve ponernos toda la tecnología y qué es lo que va a pasar. Así que felicitaciones a la gente de Vigán, felicitaciones al gobierno de la provincia, que uno de los que ha luchado también, los dos gobiernos provinciales, Omar Perotti de la provincia de Santa Fe y Schiaretti en Córdoba y otros lugares, junto con Federación Agraria, de que ponerle un poco de freno a esto que ven, no sé si lo ven desde el lugar donde nos mandan. Así que bueno, felicitaciones y seguramente vamos a estar charlando con el intendente en próximos programas y que nos cuenten experiencia para que se pueda volver a reflejar en nuestra zona, en nuestra región, en nuestros pueblos, y por lo menos nosotros con el área de cobertura de lo que hace a la red de Canal 4 poder difundir, y ustedes son parte de todo esto. O sea que cualquier cosa nos tienen a nosotros para que podamos difundir esto. Cualquier inquietud, sea la que sea, nosotros vamos a tratar de llevar adelante en la región. Germán, dicho esto, un poco nos escapamos hoy como primer día de programa. Bueno, veníamos con una acumulación de cosas que queríamos contársela a ustedes. ¿Qué pasa con los mercados, no? O sea, esta volatilidad de los mercados y el tema de los commodities a nivel internacional, donde cambian el escenario permanentemente y también se refleja en la vida cotidiana de cada uno, no solamente de aquellos que estamos vinculados al sector agropecuario, sino en insumos, en cuestiones que van relacionadas con el cotidiano de la vida de los seres humanos a nivel global. O sea, porque hoy ya no estamos hablando de un mercado nacional chiquito, sino lo que vemos es un mercado internacional global, donde van encerrando los commodities, bueno, y la alimentación, ¿no? Que es fundamental para la vida humana. Sí, Roberto, toda esta circunstancia va haciendo que se vayan modificando. Como dijimos al principio, el mercado internacional modifica nuestro mercado interno. No siempre se ve reflejado el beneficio. Cuando, por ejemplo, lo decíamos con el combustible, cuando baja el valor del crudo, como pasó la semana anterior, en España salieron a protestar para bajar, para ver reflejado ese valor en el precio del consumidor. A nosotros no nos pasa nunca. Nunca vemos reflejado cuando hay una baja. Si baja el precio vamos a poner del trigo, cuando baja en el mercado internacional el trigo, no vemos reflejado ese precio, esa baja en el mercado interno, en el consumidor final, en el pan, en la harina, en el aceite, tanto sea de soja, de maíz. El mercado se mueve. Las circunstancias, como la guerra, la pandemia que pasamos, van modificando todos los precios. Nos afecta en el momento de comprar, cuando compramos los insumos, cuando compramos las semillas. No sabemos qué semilla podemos y qué semilla no podemos comprar porque no tenemos una ley de semilla clara. Ahora, cuando los precios bajan a nivel internacional, no se ve reflejado en nuestro mercado interno. ¿Por qué pasa esto? Y la verdad que no lo sabemos, no lo entendemos. ¿Cómo estamos nosotros asociados al mundo para aumentar los precios pero no para bajarlos? ¿Cómo hacemos para seguir teniendo en cuenta este mercado que necesita, como vos decís, alimentos permanentemente? Grandes exportadores, como es Ucrania de trigo, hoy a corto plazo no sabemos dónde va a estar parado, cuál va a ser en la campaña de trigo el resultado que van a tener, si van a poder, ni siquiera sabemos si van a poder iniciar la campaña, si van a cosechar, si no van a cosechar.
esa faltante, ¿de dónde va a salir? La Argentina tiene que aprovechar esta circunstancia. Tiene que saber cómo afrontar estas circunstancias para poder sacar beneficio. No solo para sufrir el aumento de los insumos, que va a ser así, porque esta movida política internacional, que yo creo que es más política que otra cosa, lleva a tener ese impacto en todos los precios, para los insumos y para la venta y comercialización del producto terminado. Pero localmente, ¿cuándo se ve reflejado eso en el consumidor? El beneficio, porque sabemos que el consumidor siempre paga el precio más alto. Ahora, el precio más bajo, perdón, no lo tenemos nunca. Ahí es donde nosotros siempre nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? La verdad que habría que consultar a los dirigentes del gobierno actual, anteriores y los que van a venir. Escuché, no sé si la gente lo ha escuchado, unas declaraciones de Milei. Se propuso como candidato para las futuras elecciones a presidente. Lo primero que él propuso como medida económica a su supuesto futuro gabinete, que se dice ya lo tiene formado, es dolarizar la economía. Que el sueldo del trabajador esté equiparado en dólares. Que no manejemos los precios solo por el mercado. Que tengamos un valor en dólares del sueldo, un valor en dólares de los insumos, un valor en dólares para todo, para comercializar, para comprar y para vender. Entonces, esto se había propuesto en un determinado momento, lo quiso hacer Cavallo y todo, y puede dar resultado, puede dar resultado. Hay países que están dolarizados. Es bueno, es malo, y no lo sabemos. Por donde vamos, los mercados no nos están beneficiando, ni al productor, ni al consumidor. Las empresas que se dedican a producir tecnología, vamos a llamarlo así, para el agro, tampoco saben dónde está parada. El mercado de tecnología se basa a un nivel global en precios en dólares. Y cuando llegan esos productos que son necesarios, hoy en día no se puede trabajar sin tecnología, ¿qué precio van a tener dentro del país? ¿Cómo van a influir esos precios en la terminación final del producto que va a realizar el productor agropecuario, que está viviendo todos los días, no sabe para dónde disparar? Seguramente. Vamos a ver qué pasó en la bolsa, cuáles fueron los precios del cierre de la semana, del cierre del día de ayer, porque el día jueves no tuvimos actividad por el tema del feriado, pero en el día de ayer, bueno, cerraron de esta manera los precios en la Bolsa de Cereales de Rosario. Sí, tenemos un cierre de la soja en 5.080. Esto es, como siempre decimos, en Puerto San Martín. El maíz en 2.900, el trigo en 3.530 y el sorgo, que vos nombrabas antes, en 2.810. El girasol cerró en 6.665. Algo que está faltando en el mundo aceite de girasol. Bueno, por eso vos fijate que ya empezó a marcar una diferencia en cuanto a las otras oleaginosas. Hay 1.000 pesos prácticamente de diferencia de lo que es girasol a soja, ¿no? El mercado de soja, sí. Que, bueno, venir de los 3.000 pesos aproximadamente que veníamos teniendo del año pasado a los 5.000 pesos ya va cambiando. Pero, atención, tener en cuenta también el precio del combustible. Se está hablando de que el precio del combustible en la Argentina está bajo en cuanto al gasoil, ¿no? Que tiene que estar alrededor de los 190, 200 pesos, es lo que quieren tratar de equiparar. Bueno, ¿cuáles van a ser los costos de producción con un gasoil en ese precio, ¿no? Que seguramente debe estar subsidiado, porque a nivel internacional en el mundo, si lo transformamos en dólares o lo transformamos en euros, los otros días estuvimos sacando algunas cuentas, tendría que estar valiendo en la Argentina entre 190 y 200 pesos. Calcula que eso puede llegar a pasar para que se actualice. Así que tenemos esa diferencia en cuanto a la oleaginosa y ver el ámbito
ámbito productivo en sí del girasol en el país son para diferentes áreas y no para nuestro sector. Contanos un poquito entonces, como para finalizar, cómo pasamos el fin de semana con el tiempo. Y nos estamos yendo, ya estuvimos un rato importante en el aire como para poder ir resumiendo lo que hemos vivido durante este tiempo que no estábamos en el aire y ahora empezar a desgranar nuevamente un nuevo año productivo aquí desde Todo Campo. Veo el sol. Seguramente el dealer va a tomar nuevamente la cámara que tenemos afuera, en qué situación está, y mientras tanto decirnos dónde hacemos el asado. ¿Adentro? ¿Hacemos el asado? Bueno, es una pregunta, Roberto. Con los precios que tenemos... Bueno, vamos a suponer que sí. Pongamos que vamos a tener para hacer un asado. Bueno, por lo que nos decía... Vamos a ponerle ficha que hacemos el asado. Vamos a apostar a que vamos a poder hacer el asado. Vamos. Yo le diría, por lo que nos cuenta el pronóstico, que vamos a tener temperaturas mínimas entre 12 y 15 grados durante todo el fin de semana y también para la semana que viene. Para hoy y para mañana están anunciadas temperaturas máximas de entre 27 y 29. Mire usted. Algo nublado, mayormente soleado y, como vos dijiste, el martes va a haber un 80% de probabilidad de lluvias. Y después, toda una semana soleada, de aproximadamente, según el pronóstico, vamos a tener no una semana, sino que 15 días como los tenemos hoy. Con algo de nubosidad, pero mayormente soleado. Las temperaturas mínimas entre 12, 10 grados van a estar por ahí, pero todavía vamos a tener en el mediodía o al principio de la tarde temperaturas que van a pasar los 25 grados hasta 27, 28 grados en estos días donde recién está entrando el otoño. Seguramente, bien. En la dirección general el señor Ezequiel Barbieri, le decimos muchísimas gracias. Germán Aureli y quien les habla, Roberto de Carlis. Hicimos este Todo Campo de hoy, primer programa de este ciclo. Lo esperamos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en esto que denominamos Todo Campo. Nos vemos y hasta el próximo sábado.